Damos la bienvenida al señor Aldo Vázquez, presidente de la Junta Nacional de Justicia, para preguntarle cómo va su gestión en estos meses y sobre las novedades en torno al control tanto en Poder Judicial y Fiscalía. Señor Aldo Vázquez, buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlo siempre. Y agradeciendo, por supuesto, la oportunidad de informar a través del medio de comunicación del que ustedes participan sobre algunas de las actuaciones propias de la Junta Nacional de Justicia. Y hay una que, por cierto, es muy importante, que se refiere a la convocatoria al concurso para cubrir las plazas de autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Como ustedes saben bien, parte de las propuestas de reforma del sistema de administración de justicia fue precisamente la creación de estas autoridades nacionales de control que deben sustituir a la OCMA, es decir, a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y a la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, de manera tal que el control disciplinario de jueces y fiscales se haga a través de órganos autónomos, ¿no? Para eso se modificó las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público y se le encargó a la Junta Nacional de Justicia la selección y el nombramiento de los titulares de estas dos autoridades nacionales. Se trata de un concurso muy importante y lo que yo puedo anunciar es que justamente el Pleno de la Junta Nacional de Justicia ha acordado ampliar el plazo por 30 días para las inscripciones para este concurso, porque lo que queremos es, por supuesto, convocar al mayor número de profesionales calificados, de profesionales competentes e idóneos para la posición, porque se trata de un instrumento, digamos, muy potente para la reforma del sistema de administración de justicia, ¿no? De acuerdo, de modo que las inscripciones para este cargo van hasta el 7 de noviembre. Así es, efectivamente, ¿no? La ampliación es por 30 días. Iba a vencer el plazo hoy y entonces ahora hay algunas semanas más, de tal manera que abogados que reúnan las condiciones, el perfil, que básicamente son abogados con más de 15 años de ejercicio profesional, obviamente con una trayectoria intachable y con una trayectoria profesional destacada, con un rango de edad entre 45 y 75 años, son las condiciones establecidas por ley. Bajo esas premisas pueden perfectamente postular para ocupar este cargo, y luego hay algunas condiciones propias del perfil de estos puestos. Y lo que es muy importante destacar es que se trata pues de autoridades del más alto rango, ¿no? Nos importa siempre subrayar el rango que equivale a estas autoridades es el de un juez de la Corte Suprema de Justicia, con todas las prerrogativas y las obligaciones, por supuesto, propias de tan alta investidura, ¿no? De acuerdo. Entonces me adelanto con el tema sobre quiénes en todo caso se encargarían de la investigación de ellos, por ejemplo, de tener algún cuestionamiento. La Junta Nacional de Justicia ejerce potestad disciplinaria sobre los titulares de estas autoridades nacionales de control, ¿no? La naturaleza, digamos, de estas entidades es que la función fundamental es ejercer la potestad disciplinaria sobre los jueces y fiscales que no tienen rango de supremos, ¿no? Entonces, cuando las autoridades, de la misma forma como actúan actualmente la OCMA y la Fiscalía Suprema de Control Interno, la gran diferencia y que se ha promovido a través de las diferentes iniciativas de reforma del sistema de administración de justicia, incluso estos pedidos vienen desde la época de la Seriajus, hace casi 20 años atrás. La gran diferencia radica en que ahora habrá un control externo, es decir, no serán jueces y fiscales ordinarios los que evalúen las conductas disciplinarias de sus pares, sino que serán unos jueces y fiscales de control externos al Poder Judicial y al Ministerio Público quienes ejerzan esta potestad disciplinaria, de tal manera de romper
cualquier tipo de cercanía, cualquier riesgo de vínculo, y que el control disciplinario sea tan autónomo como sea posible, ¿no? Un ente aparte, entiendo. Con la última pregunta de mi parte, le doy pase a Cristian Hulvalgar, que también está en la comunicación. Señor Vázquez, ¿cómo se va a evaluar la idoneidad moral de los postulantes, por favor? Sí, el concurso tiene previstas varias etapas, es un concurso muy exhaustivo. Una de las etapas está caracterizada justamente por lo que se denominan las pruebas de confianza. Las pruebas de confianza lo que permiten es que el postulante alcance una declaración jurada de ingresos, de bienes, de rentas, y además de esa declaración, otra declaración de intereses, en donde da cuenta de las actividades que ha desarrollado, en los sectores en los cuales se ha desenvuelto profesionalmente, y no solamente él, sino incluso su entorno familiar, de tal manera de poder identificar potenciales conflictos de intereses. Para esto contamos también con el auxilio de la Contraloría General de la República, que se encarga de verificar toda la información y de levantar data sobre los postulantes en todas las fuentes abiertas, y de tal manera que ya hemos procedido de esta forma también en el concurso anterior que hemos conducido, el concurso para los jefes de OMPE y RENIEC, y hemos tenido pues información muy valiosa, ¿no? Que si bien no es determinante sobre la línea de conducta de un postulante, sin embargo nos permite indicios relevantes que luego son usados para las entrevistas personales con cada uno de los postulantes. Solo por referir un ejemplo, ¿no? Temas vinculados con deudas o temas vinculados con infracciones de tránsito o procesos judiciales, etcétera, ¿no? Todo lo cual permite ir configurando la línea de conducta de un postulante, y a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia nos permite a su vez formarnos convicción sobre la idoneidad de los postulantes en lo que se refiere a su trayectoria personal y ciudadana, ¿no? Correcto. Doctor, para cosas más prácticas, ¿cuántos son los cargos que finalmente están buscando completar, teniendo en cuenta que, claro, antes era la OCMA para aquí, para Lima, pero también habían estas oficinas descentralizadas finalmente para cada corte superior al interior del país? Y si es que van a ser un ente, digamos, o personas autónomas al Poder Judicial, al Ministerio Público, ¿cuál va a ser un poco la línea de carrera? Es decir, estas personas, el cargo les va a durar cuánto tiempo, podrán luego cambiar, por ejemplo, no sé, me imagino de una corte superior de una zona del Perú a otra. ¿Cómo va a ser justamente esta línea de carrera para que estas personas también se vayan especializando y no es que haya que hacer un concurso como este, pues, en periodos cortos de tiempo, sino que se vaya generando, digamos, un know-how, una experiencia que permita ir fortaleciendo esta nueva manera de controlar a jueces y fiscales? Sí, efectivamente, este es un proceso, ¿no? El primer paso en este proceso es la selección y nombramiento de los dos titulares de las dos autoridades nacionales de control, ¿no? El titular o la titular de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y el o la titular de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Estas autoridades tienen dimensión nacional. Ahora, el siguiente paso, una vez que hayan sido ya designadas estas autoridades nacionales, vamos a convocar, porque así está establecido también en la legislación pertinente, vamos a convocar progresivamente para cubrir plazas de jueces y fiscales de control, que son los niveles a los que usted precisamente se refiere. Porque la OCMA, por ejemplo, que la ciudadanía tiene una percepción de la OCMA tiene, por ejemplo, una dimensión nacional. Estas autoridades, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial sustituye al jefe o jefa de la OCMA, ¿no? Y de igual forma, en el caso de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que sustituirá a quien en este momento es fiscal, la fiscal encargada, la fiscal suprema encargada de esa Fiscalía de Control Interno. Ahora, en las cortes y en las jurisdicciones subnacionales del Ministerio Público, efectivamente hay también las ODEGMAS o hay también fiscalías de control. Entonces, en ese nivel subnacional, a nivel de cortes y de jurisdicciones fiscales,
también se deberá designar, se tendrá que seleccionar y nombrar a jueces y fiscales de control con sus respectivas jerarquías, ¿no? Con jerarquía. Pero a eso lo nombrarán ustedes, doctor, perdón. ¿Lo nombra la Junta Nacional? La Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia lo selecciona y nombra, pero claro, tenemos que esperar a la designación de los titulares porque hay todo un proceso de despliegue, digamos, de la organización nacional de estas entidades que van a sustituir pues progresivamente a lo que actualmente existe, ¿no? Y ustedes funcionan también, digamos, como una última instancia si es que se da, no sé, una sanción a un presidente de Corte Superior, esto pasa finalmente hasta esta autoridad y ustedes también terminan funcionando como una última instancia en, por ejemplo, no sé, la decisión de separar del cargo a uno de estos jueces o fiscales. Sí, no, es verdad, tal como usted lo dice. Estas autoridades tienen potestad para poder aplicar determinadas sanciones, por ejemplo, multas o suspensiones. Pero cuando se trata de una sanción de destitución, entonces esta tiene que ser requerida a la Junta Nacional de Justicia. Ahí es el Pleno de la Junta Nacional de Justicia el que inicia un procedimiento propio al interior de la Junta para confirmar o establecer el grado de responsabilidad del magistrado y eventualmente aplicar la sanción de destitución. Correcto. Ahora, una última, creo que también va a haber espacio para una pregunta más. Las investigaciones pendientes, el juez supremo César San Martín se dio ya la separación del doctor Chávarri. ¿Cómo van esos casos, doctor Vázquez, por favor? Sí, todos estos procesos que la ciudadanía sigue con atención están siendo tramitados dentro de los plazos previstos. En el caso que se refiere, se abrió una investigación preliminar, pero ya están elevándose al Pleno los informes correspondientes, siguen su curso regular y seguramente en los próximos días y semanas podremos dar mucho mayor información respecto de cada uno de ellos. Fátima. Sí, de acuerdo. Sobre la pregunta anterior respecto al límite que se le pone para la destitución a estos futuros nuevos magistrados, también, doctor Vázquez, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta limitante? Pueden hacer hasta suspensiones, entiendo, pero la destitución solo queda a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Sí, lo que ocurre es que la sanción de destitución, por supuesto, es la de mayor severidad dentro del catálogo, diríamos, de sanciones posibles de aplicarse. Y por supuesto, ante una sanción de tal magnitud, la Constitución del Estado ha hecho una reserva para la Junta Nacional de Justicia para que sea solamente esta entidad la que pueda aplicar una sanción de esa magnitud, ¿no? Así está establecido en el marco constitucional. Y tendrá que pasar por un procedimiento ya a cargo de ustedes, entonces, esta propuesta de destitución en un futuro. Así es. De hecho, nosotros llevamos actualmente, la ciudadanía sabe, por supuesto, de los procesos disciplinarios que se han instaurado respecto de jueces y fiscales supremos, pero nosotros, además de estos procesos que son más connotados, llevamos más de un centenar de procedimientos disciplinarios que han venido con pedido de destitución por parte de la OCME y de la Fiscalía Suprema de Control Interno. En algunos casos ya esta Junta Nacional de Justicia ha aplicado la sanción de destitución para algunos magistrados de inferior jerarquía que han incurrido en faltas disciplinarias muy graves. Sí, doctor Vázquez, entonces lo comprometo para que hablemos en otra ocasión sobre el balance de estos meses de gestión con más detalle. Muchas gracias.